Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Mi nombre es Mirna, y de antemano les pido disculpas a todas aquellas personas que puedan ver afectada su sensibilidad con mi historia, que sin dar más preámbulos, toca hilos delgados de temas que suelen ser sensibles y polémicos. Esta historia es antigua y se ha contado por generaciones en mi familia. Hoy se las compartiré a ustedes, desconociendo si ha sido modificada o alterada de su versión original, aunque lo que sí puedo asegurar es que en ningún momento deja de ser escalofriante. Hace más de 80 años, una adolescente antepasada mía se mudó junto a su familia a un poblado situado justo en las faldas de un anillo montañoso. Su padre era médico y había sido enviado a ese pueblo, un lugar que parecía ser tierra de nadie. Para un mejor entendimiento, a partir de ahora les contaré esta historia tal como está escrita en el diario de la joven. A pesar de ser un lugar hermoso, con llanuras pintadas de un verde vivo, el ambiente en el poblado era extraño. Se podía sentir una mala vibra viajando con el aire y penetrando cada rincón de aquel recóndito lugar. La gente del sitio era rara, siempre me daban miedo y miraba a todos con desconfianza, a excepción de Carlo, un joven de mi edad que le hacía mandados a mi padre a cambio de unas monedas. Pasaron los primeros 3 meses desde nuestra llegada, y aún no lograba conseguir amigos. Parecía que la gente no estaba de acuerdo con nuestra presencia y nos miraban con descontento. Estoy segura de que solo toleraban nuestra estancia porque mi padre era el único médico del lugar, o de lo contrario ya nos habrían echado a patadas. Un día, como cualquier otro, los habitantes del lugar miraron desde lejos 4 siluetas caminando por el verdoso sendero entre las montañas. Las figuras encapuchadas vestían sotanas. Ver a aquellos hombres me dio miedo, pero pronto se supo que se trataba de 4 sacerdotes que habían llegado para reabrir la iglesia, que hasta entonces nunca había visto abierta. Los habitantes del pueblo, al ver a los hombres de Dios, cambiaron por completo su semblante. Desde ese momento, todos se veían sonrientes y felices. Era sorprendente cómo la actitud de los pobladores cambió. Todos sonreían, se hablaban entre sí, y hasta comenzaron a ser amables conmigo. Varias chicas de mi edad incluso empezaron a visitar mi casa para pedirle a mi madre que me dejara salir con ellas. Al principio, me negaba rotundamente. Aún no podía confiar en nadie, y el repentino cambio en todo solo lograba que mi desconfianza aumentara. Sin embargo, mi madre insistía y mi padre tampoco se quedaba atrás. Ambos decían que no era saludable que una joven de mi edad pasara todo el día encerrada en su habitación, justo en los mejores años de su vida. Cansada de la presión, accedí. Más por complacer a mis padres que por convicción propia, comencé a salir con las chicas. El cambio en el pueblo fue tan radical que por las noches la gente empezó a reunirse en una hermosa área verde junto a la iglesia local. Hacían veladas que nunca carecían de bailes, comida y largas charlas entre casi todos los pobladores. En todas esas reuniones, los invitados de honor siempre eran los sacerdotes. Entre el grupo de chicas con las que salía, había una llamada Sandra. Ella era la más hermosa del pueblo y también la más acaudalada, al ser hija de un próspero comerciante. En varias ocasiones, nos confesó en secreto que uno de los sacerdotes le gustaba, el padre Marcial. Yo evitaba opinar al respecto y trataba de mantenerme al margen, pero las demás chicas le decían que estaba loca por fijarse en alguien prohibido. Ella solo sonreía burlonamente y decía que nunca se quedaba con las ganas de nada. Desde entonces comencé a prestarle especial atención. Sandra siempre miraba coquetamente al sacerdote, quien aparentaba tener unos 40 años. La joven era tan bella que logró inquietar al hombre. Entre nosotras, que conocíamos las intenciones de Sandra,
Nos dimos cuenta de que el religioso no podía apartarle la vista. Era como si lo tuviera embrujado. Poco a poco, el padre Marcial empezó a pasar más tiempo con ella. El pretexto era que necesitaban manos para restaurar la iglesia, pero pasaban tanto tiempo juntos que era extraño que nadie sospechara nada. Bueno, nadie excepto los otros sacerdotes, quienes observaban desde lejos cómo su hermano en la fe cedía ante el pecado de la lujuria. Una noche fría, Carlo y yo jugábamos a las escondidas cerca de la iglesia. Cuando le tocó a él esconderse, se dirigió hacia la capilla. Comencé a buscarlo, pero no lograba encontrarlo. Finalmente, lo vi en el patio de la iglesia, junto a la puerta que daba a la azotea. Me alegré por haberlo encontrado, pero él me hizo una seña con la mano para que guardara silencio y luego me indicó que me acercara. Accedí movida por la curiosidad. Carlo miraba algo a través de una rendija de la puerta, y yo, presa de la curiosidad, hice lo mismo. Lo que vi me llenó de sorpresa y terror. El padre Marcial era azotado con un látigo por los otros 3 sacerdotes. Sus gritos, junto con la sangre que cubría su cuerpo, me impactaron profundamente. Estuve a punto de gritar, pero Carlo, con rapidez, cubrió mi boca para evitarlo. Los otros sacerdotes lo insultaban y lanzaban toda clase de ofensas. El padre Marcial, arrodillado en medio de un círculo de veladoras, solo se inclinaba, soportando los golpes. Lo más extraño era que, cuando él estiraba la mano en busca de piedad, parecía que algo en el círculo funcionaba como un campo de fuego, realizándole cortes en la piel. Los días transcurrieron, y en el pueblo seguíamos viendo a todos los sacerdotes, excepto al padre Marcial. Carlo y yo sospechábamos que le pudieran haber hecho algo, pero la realidad era que simplemente estaba encarcelado y que por las noches sus hermanos realizaban algo muy similar a un exorcismo. Yo no entendía qué estaba ocurriendo. Una vez, Sandra nos dijo que había acordado un encuentro con el cura en un claro en medio del bosque y nos invitó a presenciar cómo lograría que aquel siervo de Dios rompiera con sus votos de castidad. A mí me pareció algo terrible, pero entre la curiosidad y la insistencia de las demás, terminamos accediendo a ir al lugar. Al filo de las 9 de la noche llegamos y nos escondimos detrás de unos árboles. El sitio era realmente hermoso, y el brillo de la luna parecía cómplice de aquel encuentro, pues iluminaba más de lo normal, al menos a mi parecer. Sandra llegó vestida de una manera inusual, con una ropa que resaltaba su belleza. Se sentó en el césped y esperó atenta. Habían pasado aproximadamente 15 minutos cuando, desde la maleza, apareció un hombre titubeante, vestido con sotana y capucha. Era el padre Marcial. El clérigo miraba a Sandra con una lujuria sin precedentes, y ambos se besaron con tal intensidad que parecía que, en cualquier momento, alguno de ellos devoraría al otro. Desde nuestro escondite, mis amigas reían a carcajadas por lo que ocurría, pero yo sentía repulsión y vergüenza. Después de un rato, ante mi mirada atónita, Sandra y el padre consumaron el acto. Justo en ese instante, algo inesperado ocurrió. El crujir de las ramas puso en alerta a la pareja. De entre las sombras emergieron 3 hombres encapuchados, cada uno con una antorcha y una cruz de latón. Los ojos del padre Marcial reflejaron un terror indescriptible, mientras que Sandra se separó de él, sonriente. Los sacerdotes se acercaron para flagelarlo nuevamente. Justo cuando bajaban el hábito del cura, Sandra sonrió de forma demoníaca y le ordenó que asesinara a sus hermanos de religión. Al escucharla, los ojos del padre Marcial se tornaron completamente blancos y comenzó a arrojar espuma por la boca, que poco a poco se tiñó de rojo. Entonces el hombre emitió horribles bramidos y, como si estuviera poseído, corrió hacia sus hermanos sin importarle nada, atacándolos. Su fuerza era descomunal y no pudieron detenerlo. Desafortunadamente, el padre Horacio fue el primero en recibir el embate. Con una ferocidad bestial, Marcial atacó su yugular y, ante mi mirada de horror, miedo y desconcierto,
Lo decapitó a mordidas mientras sus compañeros eran incapaces de ayudarlo. Los otros 2 sacerdotes lloraban y rezaban al presenciar cómo Marcial asesinaba cruelmente a Horacio. Luego, uno de ellos salió del shock y, sacando una espada de su hábito, imploró un extraño rezo dedicado al arcángel Gabriel antes de decapitar al padre Marcial. Tras aquello, ambos sacerdotes, entre lágrimas, se dirigieron hacia Sandra. La tomaron por la fuerza y la lanzaron contra el suelo. Uno de ellos dibujó rápidamente un círculo a su alrededor, mientras ella gritaba y forcejeaba. Con la misma espada, se dispusieron a atravesarle el corazón, murmurando: «Tú eres el diablo, maldita sea la hora en la que vinimos a este pueblo maldito». En ese instante, un sonido similar a una estampida comenzó a resonar en los alrededores. Varias bolas de fuego aparecieron en el bosque, pero no se trataba de brujas. Era la misma gente del poblado, quienes observaban expectantes lo que ocurría. Cada uno llevaba una antorcha encendida. Aquello aturdió a los sacerdotes, quienes, lastimosamente, no pudieron evitar ser atrapados por los pobladores. Todo el ambiente, la tranquilidad de la gente y las sonrisas de mis amigas me generaban un temor inusual y extraño. Parecía que yo era la única persona allí aterrada por presenciar aquel momento demoníaco, plagado de asesinatos crueles y posesiones diabólicas. Los pobladores, tras inmovilizar a los sacerdotes, trajeron 2 enormes cruces de madera, similares a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Con un sadismo inhumano, los clavaron de pies y manos, colocándoles además coronas de espinas. Todo esto lo hacían mientras festejaban y blasfemaban contra nuestro Señor de los cielos. Después de crucificarlos y exponerlos como trofeos, el pueblo entero comenzó a rezar. Sin embargo, al escucharlos, sentí que mis oídos ardían. No era un rezo común, sino uno oscuro, una invocación al Señor de las tinieblas, quien acudió al llamado de sus siervos. Unos bramidos imponentes resonaron, generando ecos en todo el bosque. Ante su paso, los árboles caían y los animales cercanos huían despavoridos. Al cabo de unos segundos, un enorme macho cabrío, que caminaba erguido, salió de entre las penumbras dejando una ola de fuego a su paso y emanando un horroroso hedor a azufre. Al llegar, aquel ser demoníaco avanzó hacia donde los padres se encontraban crucificados y los observó mientras sacaba la lengua, en una clara señal de estar saboreando los cuerpos de los sacerdotes. Fue entonces cuando, primero, realizó una incisión con sus garras en el estómago de uno de ellos, y después comenzó a alimentarse de él. Empezó por las tripas y terminó con la cabeza de aquel pobre hombre, quien lloraba y gritaba mientras era salvajemente devorado vivo por la bestia. Al final de aquel horrendo ritual, solo quedaron las manos y los pies de cada sacerdote, aún pegados a las cruces, ahora completamente teñidas de rojo. Después de todo aquello, la gente del lugar hizo una reverencia al abominable ser. Entonces, se desplazó hacia donde yacía el cuerpo decapitado del padre Marcial y le ordenó que se pusiera de pie. Aquello lo vi con horror y una incredulidad atónita. Un miedo indescriptible se apoderó de mí. Sentí mareos y náuseas al presenciar cómo el cuerpo de aquel hombre, incluso sin cabeza, cobró vida. Lentamente, se levantó, tomó su pálida cabeza del suelo y la sostuvo por los cabellos, quedando inmóvil, a la orden de quien, al parecer, ahora era su amo, el mismo diablo. Quizá por agradecimiento o por pena, Carlo me sacó de mi aturdimiento. Me entregó rápidamente una capucha para que pasara desapercibida, y con mucho temor, me ayudó a salir de aquel lugar. En el camino, Carlo me confesó que ese pueblo estaba maldito, y que todos los habitantes, incluyéndolo a él y a sus padres, eran seguidores del gran macho cabrío. Sin embargo, como mi padre había sido muy bueno con él, quiso alertarme para que huyéramos antes de que aquel tumulto enardecido se volviera contra nosotros y nos ofrecieran como sacrificio para alguna de sus deidades diabólicas. Allí termina aquella historia.
En mi familia nadie pasa ni siquiera cerca de aquel pueblo, del que se presume que está maldito. También se cuenta que un sacerdote sin cabeza lo custodia, vigilando que ningún hombre de Dios se acerque jamás. Este tipo de cosas, por lo regular, sucedían o tal vez aún suceden en pueblos y comunidades alejadas de las ciudades. Según lo que mucha gente cuenta, antes se veían más este tipo de entes o seres. Lo que voy a narrar a continuación me lo contó mi abuelo porque él lo vivió. Me dijo que sucedió por allá en una comunidad de Jalisco, donde él había nacido. Era un pueblo pequeño, pero no ajeno a las supersticiones. Estaba lleno de historias de nahuales y otras muchas cosas paranormales. En ese tiempo mi abuelo era muy joven. Según dijo, tendría unos 20 años y aún no se casaba. Cuenta que en aquel pueblo no había sacerdote y que un día llegó uno de mediana edad, quizá de unos 45 años. Venía de otra parte, no se sabía exactamente de dónde. Su llegada fue todo un suceso, ya que el lugar tenía mucho tiempo sin un padre. Además, parecía ser muy buen cura. También se notaba que tenía mucho conocimiento en lo sobrenatural, y la gente de esos lugares, al ser muy supersticiosa, se dejaba llevar por ese tipo de cosas. Al principio todo era normal, con la diferencia de que ahora se escuchaban las campanadas llamando a misa. Pero luego todo empezó a cambiar. La gente notó que sucedían cosas extrañas. Primero comenzaron a desaparecer animales sin dejar rastro. Después, mujeres, sobre todo jovencitas. Los habitantes del pueblo, en su mayoría agricultores que sembraban maíz, creían que alguien las hacía desaparecer entre las milpas. Algunos decían que, por las noches, se escuchaban ladridos y aullidos provenientes del templo, tal vez de un perro que el padre tenía dentro. Aunque nunca lo habían visto llegar con él, decían que quizá alguien se lo había regalado. Algunos incluso aseguraban haber visto salir a un perro de entre los maizales, pero no era un perro común, era descomunal. Su estatura no era normal, y los supersticiosos se persignaban y corrían a encerrarse en sus casas. Más tarde, comenzaron a desaparecer niñas, una tras otra, y nunca se volvía a saber de ellas. Igual sucedía en los alrededores. Aquel padre no era muy viejo, pero extrañamente cada día se veía más joven y fuerte. Casi nunca lo veían fuera del templo, menos aún durante el día. Por las noches, se escuchaban los aullidos de un animal, pero nadie se atrevía a investigar. En esos días se perdió una chica llamada María, hija de un hacendado del pueblo. Fueron a pedirle ayuda al sacerdote, porque habían escuchado gruñidos espeluznantes al momento de su desaparición y querían su consejo, ya que él sabía sobre cosas paranormales. Pero no lo encontraron en la iglesia. No apareció por ningún lado. Los habitantes la buscaron y hallaron algo muy extraño: un osito de felpa impregnado de sangre y un pelaje negro, grueso y áspero. Ante el temor, los pueblerinos decidieron encerrarse antes del anochecer. Sentían miedo de ser atacados por ese ser desconocido. Sin embargo, por las mañanas acudían al templo para rezar con fe por las niñas desaparecidas, tanto del pueblo como de sus alrededores, porque las desapariciones continuaban. En una ocasión, cuando el padre entró a dar misa, notaron que traía un ojo parcheado. Alguien preocupado le preguntó qué le había sucedido. Él contestó que se había golpeado con un cirio. Terminó pronto la misa. A los feligreses les pareció extraño, pero no dijeron nada. ¿Cómo iban a desconfiar de un sacerdote? Ese mismo día, por la noche, desapareció Carmen, una muchacha de 17 años que ayudaba al padre con las labores de la iglesia. Nunca llegó a su casa, así que fueron a buscarla al templo. Allí solo encontraron su rebozo, tirado entre un rastro con manchas de sangre. Siguiendo ese rastro, la hallaron ya de noche entre los sembradíos, junto a un enorme perro negro agonizante en un charco de sangre.
Todos quedaron helados por lo que estaban presenciando. Alguien le preguntó qué había sucedido. Carmen, con los ojos llenos de lágrimas, el rostro ensangrentado y temblando de temor, sostuvo un rifle entre sus manos y dijo: «Lo maté, lo maté». Temblorosa, empezó a narrar lo ocurrido. Después de terminar mis labores con el padre, iba de camino a casa cuando sentí que alguien me seguía entre el maizal. Lo sentía cada vez más cerca. De repente, volteé y vi que era el padre. Lo reconocí en la oscuridad por el parche que llevaba en su ojo. Tenía la mirada perdida y desesperado comenzó a decirme que corriera antes de que fuera tarde. Le pregunté qué hacía ahí y por qué quería que corriera. Ya no contestó. Solo gruñía y se retorcía en el suelo. Miré que se estaba transformando en un perro, pero demasiado grande. Primero a sus manos y pies le salieron garras. Su rostro creció y se le formó un gran hocico con enormes colmillos. Su cuerpo se llenó de pelo negro, muy grueso, y los ojos le brillaban como fuego. Luego se puso en 4 patas y comenzó a acercarse a mí. Corrí, pero pronto me dio alcance y me arrastró hasta aquí. Luego ya no supe de mí. Cuando desperté estaba en la iglesia. El nahual me había dejado viva en ese lugar. Estaba asustada y me fui a mi casa sin que nadie me viera. Tomé un rifle que mi papá guarda donde tiene la despensa. Agarré balas y regresé a la iglesia para bendecirlas. Había escuchado antes que solo así se podían matar los hombres lobo y los nahuales. Después me fui entre la milpa, tratando de que no me encontrara, pues podría estar en cualquier lugar, incluso olfatearme. Luego me perdí, llena de temor, sin saber dónde estaba. De repente aquel perro saltó de entre la milpa y se puso frente a mí sin atacar. Solo se quedó mirándome. Aunque estaba aterrorizada, aproveché el momento y le disparé. Sin embargo, aunque estaba herido, trató de alcanzarme, solo que ya no era tan rápido por las heridas que le hice. Así me persiguió un buen tramo entre las milpas, dejando un gran rastro de sangre. Al ir corriendo, tropecé y caí. Arrastrándose, llegó hasta mí, pero tampoco me hizo daño. Allí se quedó agonizante. Imagino que por el rastro, ustedes me encontraron. Por lo que la muchacha contó y por lo que ellos vieron, supieron que el padre era quien hacía desaparecer a la gente para alimentarse de carne. Primero lo hacía con animales, pero su apetito era tan voraz que lo llevó a probar la carne humana. Por eso, el instinto animal se impuso, bloqueando su razón. Según dicen, cuando los nahuales prueban carne de personas, jamás pueden controlar a la bestia que llevan dentro. Es la ley de esa maldición. Entonces, los que estaban allí, entre ellos mi abuelo, vieron cómo el perro, al exhalar su último suspiro, comenzó a transformarse en humano frente a todos. También vieron que, efectivamente, era el padre. Tenía un balazo en su ojo. Ese disparo se lo habían dado en otro pueblo cuando quiso llevarse a una niña, pero la bala no estaba bendecida, por lo que no lo mató. Fue sepultado en un cruce de caminos, lejos del pueblo. Según la superstición de aquellos lugares, esto era para que no cobrara vida. Carmen se fue de allí, y de ella no se supo más. Pero se dice que, muchos años después, volvieron a verla entre los maizales convertida en animal. Solo que ahora eran 2 enormes perros negros que rondaban los pueblos aledaños. Uno más joven que el otro. Salen a cazar, cuidándose una a la otra. Aseguran que son Carmen y su hija, mitad humanas, mitad lobos, la hija de un sacerdote nahual. Ese sacerdote le dejó su legado o maldición al abusar de Carmen. Ese fue el motivo por el cual no la mató aquel día. Supo que ella esperaba un hijo suyo, una familia de nahuales, decía mi abuelo, porque el pueblo del que había llegado aquel padre era el hábitat de ellos. Desde entonces, nadie olvida lo sucedido. Hasta el día de hoy, se cuentan historias de esos seres. Aún hay gente que siente que los observan desde entre los maizales.